Estamos, hermanos, estudiando una serie que se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. El libro de Job, hermanos, es un libro extraordinario, hermoso. Es un libro lleno de enseñanzas útiles, prácticas para la vida cotidiana. Lo maravilloso de la Biblia, hermanos, es que a pesar de ser un libro tan viejo, su contenido es nuevo. Es nuevo el día de hoy y lo será, hermanos, por las siguientes generaciones hasta que nuestro Señor venga. El contenido de la Biblia es netamente aplicable a todas las culturas, a todos los hombres, a todas las personas en todo lugar. Y Job es un libro que sin duda debe de ser conocido, estudiado, analizado, comprendido, aplicado en la vida del cristiano. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es con base en Job capítulo 2, versículo 9. Job capítulo 2, versículo 9. Voy a referenciar el 10 únicamente para ubicarnos en la situación, pero la clase está fundamentada en el versículo 9. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, el tema del día de hoy se llama un dolor más. Un dolor más. Hermanos, hasta este momento podemos darnos cuenta en la vida de Job que ha sufrido un cambio impresionante. La vida de Job, hermanos, dio un giro de 180 grados. Yo quisiera decir que de la noche a la mañana, pero más bien fue de la mañana a la noche. La situación de Job cambió, hermanos, de manera completa, de manera radical. Él pasó de ser la persona más próspera en todos los alrededores donde él vivía a la persona más arruinada. Él pasó de ser la persona más prominente a una persona que a los ojos de los demás estaba en una situación, hermanos, de verdadera desgracia. La situación de Job, hermanos, era tan compleja, fue tan compleja, que tal vez en la mente de Job, como en la mente de algunos seres humanos, el pensamiento que se pudo haber venido a él fue: ¿será que ahora mi destino es pasar de un dolor a otro? Es decir, un dolor, otro dolor. Cuando parecía que ya nada podía ser peor, Job va a experimentar, hermanos, un dolor más. ¿Qué pasa, hermanos, cuando la vida de una persona se empieza a derrumbar? Emocionalmente, ¿cómo te sentirías, hermano, hermana, si tu vida se empezara a venir abajo? Si se empezara a caer en pedazos, ¿cómo te sentirías? ¿Qué pensamientos vendrían a ti? Es pregunta, ¿quién dice yo? Dolor, dice Alejandra. Siempre piensa uno que sí puede haber algo peor. ¿Puede haber algo peor? Sí. Puede haber algo peor que esto que estoy viviendo. Ajá, sí. ¿Qué más? Desesperación. ¿Qué más? Angustia. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas empiezan a perder, Beto? Frustración también. ¿Qué más? ¿Qué más empezamos a perder? La esperanza, la fe. Empezamos a pensar, definitivamente yo creo que a Dios no le importa mi vida. ¿Sí? Yo creo que a Dios no le importa mi vida, porque yo solamente estoy pasando de un dolor a otro. Satanás, hermanos, le había provocado a Job grandes pérdidas económicas, grandes pérdidas materiales. Como vimos en la clase pasada, le generó una enfermedad, hermanos, extremadamente dolorosa, extremadamente devastadora. Fue una situación de sufrimiento al máximo. Pero, hermanos, cuando una persona está en una situación de esa naturaleza y no tiene a nadie, porque los hijos habían muerto, sus siervos habían muerto, sus propios hermanos lo menospreciaban, todavía había alguien en quien él podía contar: su esposa.
¡Guau! Hasta hoy no se había dicho nada de ella, no había salido a la luz. Sí había perdido a sus hijos, sí había perdido a sus siervos, sí sus propios hermanos ya no querían incluso saber nada de él, pero tenía a su esposa, hermanos. Y pudiéramos pensar que allí estaba entonces la oportunidad de recuperar la esperanza, ¿cierto? Porque en una situación angustiante como la que este hombre vivió, o a lo mejor tu hermana al revés, porque a lo mejor en este caso es una hermana la que está viviendo una situación como esta, ¿qué esperarías de tu cónyuge? ¿Apoyo de qué tipo? ¿Emocional? ¿Moral? ¿Qué más? ¿Comprensión? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy bien, espiritual. Estoy viendo mi presentación. Un favor, Eloy, no sé si yo la revolví. La que sigue debería decir, estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Podrías checar? Hermanos, quiero plantear una pregunta. Va de nuevo la lectura que acabamos de leer. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. ¿Qué dice? Y muérete. La pregunta que les quiero plantear es la siguiente: ¿la esposa de Job estuvo a la altura de las circunstancias? ¿La esposa de Job estuvo a la altura de las circunstancias? ¿Por qué no? ¿Qué más? Que prácticamente le dijo que dejara de confiar en Dios y se muriera. ¿Qué más? Realmente no fue ese apoyo, o sea, lo que ella tendría que haber hecho era animarlo y decirle no dejes de confiar en Dios. Tenía que haberlo animado, animarlo a que confiara en Dios. La pregunta es, ¿estuvo a la altura, Clara? Lo que pasa es que es como muy complicado dar una opinión porque ella perdió también a la cosa. Es muy complicado dar una opinión. Ella Pero esa tiene esa misma fe. No tenía la misma fe. Juan Carlos. Precisamente ella también, a lo mejor nos centramos en la figura de Job como el hombre del hogar, pero ella como mamá también tuvo esas pérdidas. Y ella no estuvo a la altura de las circunstancias porque Job mostró su fe ante todo eso, Sí. pasando el mismo dolor como el hermano. Ajá, sí. Ajá, Pero ella no. sí. Ella al contrario se enfocó contra Dios. Ajá, sí. Siendo un hombre espiritual, vio a sus hijos Ajá, en lo espiritual. Suponemos que también a la esposa. suponemos. Quiero tomar esa palabra. Ajá. En ese momento no demostró la esposa una verdadera fe. Ok, Daniel. Estaba pensando mientras estaban hablando, sabemos, o se ha mencionado y hemos visto, las mujeres se manejan un poco más emocionales. Sí, Y decíamos, vimos la parte de Job, pero no vimos la parte de la esposa. La esposa también perdió, la esposa también le dolió, y la esposa lo sufrió siendo mujer, emocionalmente. Y emocionalmente veía a su marido también sufrir y seguir padeciendo y seguir firme. Y humanamente, así pensamos muchas veces, o sea, sigues ahí después de todo eso. ajá. Pues yo creo que yo no estuve a la altura, pero fue una respuesta hasta cierto punto normal y humana lo que dijo. Qué interesante, ¿no? Dice Daniel, fue hasta cierto punto una respuesta normal y humana. Paloma. Yo creo que es curioso porque vemos en Job nos describe cómo es Job, uno Sí, que ajá. lo reconoce a la gente, o sea, se Sí, habla mucho de la sí. gente, ¿De Job? Ajá. y entonces, por otro lado, es curioso que un hombre de fe, que es así, que todo, su esposa no comparta lo mismo que él. Sí, Si hubiera sido igual, hubiera estado a la altura de decir, esto nos pasó porque también yo perdí a mi sí, esposo, ajá. pero no fue así. ¿Se dan cuenta que hay varias cosas aquí en este pasaje de la Biblia que tenemos que considerar? Porque a veces los cristianos somos como cualquier ser humano, rápidamente señalamos. ¿A poco no?
Piensa una persona, se muere alguien. ¿Te fijaste que ni siquiera lloró? Ni lo quería. Y si llora mucho, lágrimas de cocodrilo. O sea, nada les parece, ¿no? Somos muy rápidos ¿de qué? De juzgar. Y no nos colocamos en la situación de las personas. ¿Sí nos damos cuenta? Pero cuando empezamos a analizar, nos damos cuenta que descubrimos muchas cosas. Hay que mirarlo también desde otra perspectiva. No se ha hablado de ella. Hablamos de la espiritualidad de uno, hablamos de la espiritualidad del otro. Hemos hablado mucho del sufrimiento de uno, pero no hemos hablado del sufrimiento de la otra también. ¿Sí nos damos cuenta, Daniel? Es que ahorita que Paloma, yo pensaba, Dios lo sabía. Porque Claro. Satanás no has considerado a mi siervo Job. Ajá. No mencionó a la familia. No. Mencionó a la esposa. No. Presumió a Job porque él era el de la fe. Sí, sí. Ese es un punto interesante, Gerardo. Lo que dijo que la mujer de la esposa de Job es que no tiene una relación íntima con Dios. Muchas veces tenemos una relación con Dios constantemente. Aunque vivamos en una familia, con mi mamá, mi hermano, somos sinceros, pero no tenemos esa relación que yo tengo con Dios. Y cuando vengan las circunstancias y los problemas, no recurrimos a alguien que tenemos contacto diario, contacto práctico con él. Entonces, lo mandó a la mujer de Job, es una relación íntima. Sí. Vivir con Dios constantemente, aunque no hubiera problema. Ajá. Para Dios. Sí. Entonces vamos a tratar de aterrizar todas esas ideas, hermano. Por lo que querías, como que te vi que querías. No, pues a lo mejor me adelanto aquí. No, adelante. Está bien, se vale. No hay duda que ambos perdieron, ¿verdad? Sí. Muchas cosas. Sí. También no hay duda que la mujer sí conocía a su esposo porque le dice, todavía retienes tu integridad. Sí. Ajá. Le dice, ¿verdad? Eso, lo que me hace pensar que ella ya había aventado la toalla y la palabra más fuerte, maldice a tu Dios. Ajá. Eso es algo que se nota rápido que ella pues ya había entregado, ¿verdad? Su vida de decirle ya no. Sí. Creyó, Ajá. dijo ya no sirvo, porque sus amigos más adelante no le dicen maldice a Dios, ¿verdad? Ellos Ajá. le dicen, oye, pues confiesa tu pecado porque puedes Sí. pasar por algo. Entonces, Ajá. realmente aquí, ¿verdad? Sí se puede notar que la mujer de Job ya se había vendido. Por un lado. Sí, ya no había mantenido su integridad. Dudé mucho en cómo plantear la pregunta porque tampoco quiero que nosotros pensemos o la idea que yo no quiero dejar es que es muy fácil juzgar a una persona. Sí, tal vez estuvo a la altura de las circunstancias, de primera mano podríamos decir no. ¿Sí me explico? De primera mano podríamos decir, pues no estuvo a la altura de las circunstancias, porque uno esperaría que en este caso, dadas las circunstancias, ella fuera un soporte emocional, fuera un soporte espiritual, que lo estuviera animando, que le estuviera incluso tal vez recordando su fe. Obviamente eso es lo que uno esperaría, pero no lo hizo, y no lo hizo porque algo pasó en la vida de ella, algo estaba ocurriendo en su mente, algo estaba ocurriendo en su corazón, y al final de cuentas ella expresó lo que en ese momento ella sintió que debería de expresar. No me voy a detener ahorita a decir si lo pensó o no. Ella expresó algo que provino de un corazón que también estaba dolido, que también estaba destrozado. Ahora, esto es muy importante. Quiero plantear una pregunta, hermanos. ¿Cuál era la meta de Satanás en la vida de Job? ¿Israel? Exactamente. Damas, abran sus Biblias en Job capítulo 1 o en su Biblia virtual, lo que usen. Damas, Job 1:11. Varones, Job 2:5. Vamos a analizar todo el entorno, hermanos. Vamos a tratar de ubicarnos en todo el entorno. Vamos a tratar de entender a Job, de entender a la mujer, de ver qué estaba buscando Dios, pero también Satanás qué estaba buscando y todo lo que se dio. Hermanos, porque ustedes y yo en algún momento de nuestra vida les garantizo, no, me corrijo.
Perdón, equivocado. Es probable que si nosotros algún día vivimos una situación delicada como la de Job, estemos en una lucha también como la que vivió esta familia. Y ojo, hoy vamos a aprender detalles que a lo mejor a veces no hemos alcanzado a ver, pero que aquí están. Hermanas, Job 1:11, ¿están listas? Leamos, dice así: pero ahora, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Varones, 2:5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál era el propósito de Satanás en la vida de Job? ¿Que él qué? Terminara maldiciendo el nombre de Dios. Esa era su meta. Vamos a analizar dos cosas. La primera, efectivamente, al parecer, hermanos, la esposa de Job no tenía la misma firmeza espiritual que él. Y eso es lo más normal en todos los hogares cristianos. ¿A poco no? A veces hay hermanas que se desesperan. Es que pastor, es que mi marido no se entrega, es que no quiere venir, es que no le echa ganas. O ella, no, pues es que mi esposa, pastor, yo sí quiero servir, yo sí me quiero entregar, pero es que ella no quiere. No, es que mis papás, no, es que mis hijos. Y puede ser una familia que padres e hijos vienen todos a la iglesia. Llegan temprano, se sientan, escuchan la misma palabra, entonan los mismos cantos, reciben la misma enseñanza, pero no tenemos la misma firmeza espiritual, ¿cierto? No tenemos la misma dedicación, no tenemos. Hace rato orábamos para que en casa tengamos hambre de leer, hambre de orar, de ser una iglesia santa, de ser una iglesia fuerte, y eso es algo que sucede en la vida cotidiana. Lo ideal, Gerardo, es que sin importar si haya problemas o no, como tú decías, todos en la semana estemos teniendo una comunión con Dios, que nos estemos preocupando. Oye, esposa, ¿ya leíste? Hijo, ¿ya leíste? Viejito, ¿ya leíste? Familia, ¿ya leyeron? Acuérdense que el domingo vamos al templo, ya es viernes, mañana preparen todo. Mañana nos levantamos, nos organizamos, quién hace el desayuno, quién prepara la ropa, quién plancha, qué hace, porque vamos a ir al templo. Oigan, en la semana, ¿qué les pareció el sermón? ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué opinan de las preguntas, de las circunstancias? ¿Qué les parece si lo oímos otra vez? Vemos todos nuestros capítulos de la serie que nos gusta, pero ¿qué les parece si en familia nos sentamos y vemos otra vez la predicación para ver qué no captamos, o para reafirmar lo que allí nos enseñaron? ¿Sí me explico? Eso sería lo ideal. Pero lo ideal muy pocas veces es real. Y sí, Job tenía un tipo de fe, y al parecer la esposa no tenía la misma firmeza que él. Ahora uno se preguntaría, ¿por qué la esposa no tenía la misma firmeza que él? La respuesta es muy simple. ¿Cuál es, hermanos? La salvación es personal. La vida cristiana es personal. Entonces la espiritualidad no se contagia. Pero ¿cómo es posible que la esposa de tal hermano, si él tan consagrado que es? ¿Cómo es posible que el esposo de la hermana, si ella tan entregada? ¿Cómo es posible que los papás de ese jovencito, si él tan... No, la espiritualidad, lamentablemente, o afortunadamente, no lo sé, no se contagia. Porque lo espiritual es algo que tiene que ver entre Dios y yo, y nosotros. ¿Qué pasaría en tu familia, hermano o hermana, si hoy sucediera una tragedia, si hubiera una gran pérdida, si te fueras a la ruina económica, a la ruina en la salud, hubiera Satanás quisiera zarandearlos? ¿Cómo reaccionaría la familia? ¿Seríamos un soporte para nuestros padres? ¿Seríamos un soporte para nuestros cónyuges? ¿Seríamos un soporte para nuestros hijos? No lo sé. Lo que sí sé, hermanos, es que Satanás quiso utilizar
la poca firmeza de la esposa para lograr su objetivo. Independientemente de que estoy de acuerdo con el pastor Polo, ella ya, al parecer, había sucumbido ante las circunstancias, y es entendible, no justificable, pero entendible. ¿Sí me explico? Por eso al final ella termina diciéndole a su esposo aquello. Su fe no estaba tan arraigada como la de su esposo. Ella estaba viviendo las cosas de manera distinta, de manera diferente. Y Satanás, que dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar, quiso aprovecharse, hermanos, de la falta de firmeza de la esposa. Vamos de nuevo al versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí hay tres cosas. La primera, no. ¿Cuál es? Hermana Carmen, ¿qué es lo que más presumía Dios de Job? Su integridad. ¿A qué equivalen las palabras de la esposa de Job cuando le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Hace rato Raquel lo había dicho. René, ¿un reproche? ¿Qué más? Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo podríamos interpretar esa parte de ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún lo buscas? Sí, ¿qué más? Más fuerte, Raquel. ¿Qué no te das cuenta, Aurelia? ¿Qué no te das cuenta que no vale la pena confiar en Dios? ¿No vale la pena seguir aguantando? ¿No vale la pena seguir confiando? No te sirve de nada tu integridad. Hermanos, ¿no es eso impresionante? Su propia esposa, empezando a quizás, Aurelia, sembrar, ¿qué dijiste? Una duda. No vale la pena seguir confiando en Dios. Y como no vale la pena seguir confiando en Dios, le dice dos cosas muy dolorosas. La primera, ¿cuál es? Maldice a Dios. A ver, va de nuevo. ¿Qué quería lograr Satanás en el corazón de Job? Que Rebeca, lo maldijera. Imaginémonos, hermanos, vamos a echar a volar la imaginación. Imagínate a Dios mirando a Job y a su esposa. Imagínate a los ángeles de Dios mirando a Job y a su esposa. Imagínate a Satanás y a sus huestes de demonio mirando a Job y a su esposa. ¿Sí se lo están imaginando, hermanos? Maldice a Dios. ¿Cómo te imaginas, hermano, hermana, a los ángeles de Dios? Israel esperando el momento. ¿Qué más? Los ángeles de Dios, ¿cómo te los imaginas? Melissa, dice, ¿qué dijiste? Asombrados. Hermano, hermana, ¿cómo te imaginas a los ángeles de Dios? A la expectativa. ¿De qué? De lo que va a contestar Job. ¿Cómo te imaginas a Dios? Tranquilo, confiado. Pero ¿cómo te imaginas a Satanás y sus demonios? Dilo, 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 dilo. ¿Les suena exagerado, hermanos? No. Satanás y sus demonios estaban allí. Lo que Satanás no pudo lograr quitándole todo, lo que no pudo lograr dándole una enfermedad tan dolorosa, lo quiso lograr a través de ¿quién? De su esposa. Maldice a Dios. Hermano, hermana, hago un llamado de atención. Es necesario que nuestras familias, en la medida de lo posible, cada uno de los miembros nos preocupemos por nuestra vida cristiana.
Porque es lo que Satanás muchas veces no logra a través de la adversidad, de las pérdidas o de las pruebas, lo logra a través de uno de sus miembros, de los miembros de la familia. ¿Habré sido yo algún día el miembro de la familia que hizo tropezar a mi esposa, a mis hijos? ¿Habré sido el instrumento de Satanás para convencerlos, maldice a Dios? Vamos a quedarnos por allí un momento. La segunda cosa dolorosa que le dice, ¿cuál fue? Muerte. ¿Cómo crees que se sentiría Job cuando escuchó esas palabras? Decepcionado. Hermanos, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Sería él un buen esposo? Si Dios presumía a ese hombre, ¿sería un buen marido? ¿Sería un buen padre? ¿No entonces valía la pena que ella lo animara, se esforzara? Hermanos, ¿te pregunta? Sí, claro que sí. Yo pregunto, ¿no lo amaba? Seguramente sí. ¿Por qué le dice muérete? ¿No estaba dispuesta a cuidar de él? Estaba lleno de llagas que tenían gusanos, olía feo, su aliento estaba feo, se quejaba todo el día, toda la noche de dolor. Era una situación, hermanos, con todo respeto lo digo, repugnante. Le dice muérete. No estaba dispuesta a quedarse con él todo el tiempo. ¿Por qué le habló con tanta crueldad? Y vuelvo a decir lo mismo. Los cristianos, hermanos, debemos de estar preparados para que si algún día nuestra familia se ve envuelta en una situación tan trágica como esta, no seamos nosotros el miembro de esa familia que Satanás quiera usar para terminar de destruir la fe de aquel que está siendo probado, de hacernos dudar de Dios. Tal vez ese miembro de tu familia no te va a decir lo mismo que la esposa de Job, pero tal vez ese miembro te habla con aspereza, tal vez no te trata bien, tal vez es indiferente, tal vez es frío o fría, tal vez es violento, tal vez no valora lo que haces con él o por él. Lo que te provoca o cómo te trata te provoca dolor, te provoca tristeza, te provoca enojo, te provoca pesar, y tal vez algún momento has llegado a pensar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir confiando en Dios y seguir soportando esto que estoy soportando? ¿Cómo me habla? ¿Cómo me trata? ¿Cómo es conmigo? Ten cuidado, porque Satanás puede estar usando a alguien en tu propia casa para destruirte completamente. ¿Sí van conmigo? ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? Entonces, en teoría, aquí podríamos terminar la clase. Ya vimos la situación de la esposa de Job, que lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias. Ya vimos lo fuerte, lo cruda que fue al expresar finalmente lo que sintió en ese momento. Satanás quiso aprovechar las circunstancias para lograr en el cielo, los ángeles, no sé si sea así, ¿verdad? Yo así me lo imagino, están a la expectativa, los demonios a la expectativa, Satanás a la expectativa. Y bueno, ella ya lo había dicho, el final ustedes y yo lo conocemos, pero hagamos como que todavía no. La pregunta es, ¿deberíamos de terminar la clase aquí o quedarnos nada más con esa parte? ¿O habrá algo que no hemos considerado? Y la respuesta es sí, hay algo que no hemos considerado y que ustedes ya dijeron. ¿Qué es? Que la esposa también experimentó el dolor por la muerte de 10 de sus hijos.
¿Sabían ustedes, hermanos, que psicológicamente hablando se cree que uno de los dolores más grandes que hay para una madre es la muerte de un hijo? Ahora, ¿qué se sentirá que se mueran los 10 el mismo día? ¿Sí me explicó? Ella también sufrió el dolor por la muerte repentina de sus 10 hijos. 2, sufrió el dolor, sufrió el impacto de irse a la ruina económica. Porque, hermana, vives en un hogar estable donde no te falta nada y de hecho sobra, y de repente ya no hay nada. ¿Crees que eso te afectaría emocionalmente? Sí. Hermanos, cuando una persona que tiene una vida económica estable y repentinamente lo pierde todo, es un impacto psicológico tan grande que hay gente que ha sido incapaz de soportarlo y se convierte en una persona indigente. Porque el golpe emocional es tan grande que su cerebro se encierra, se siente incapacitado, se siente limitado y se va a la indigencia porque no sabe cómo reaccionar. Irse a la ruina, hermanos, es algo muy grave emocionalmente, muy serio. Es un impacto impresionante, hermanos, impresionante. Hace rato, no sé si fue Daniel o quien dijo, emocionalmente las mujeres viven las cosas de manera distinta, y eso es cierto. En cuestión emocional, con todo respeto, hermana, las mujeres son más sensibles, más frágiles. Ella estaba sufriendo eso. 3, ella perdió el honor de ser vista como la esposa del hombre más prominente. Porque ese era también un honor, hermanos. Perdió ese honor. Ya no era la esposa de Job, el más sabio de todos los orientales, el más grande. Era la esposa del indigente que estaba allí en un basurero rascándose. Del hombre menospreciado. Del pecador, porque en aquella época la razón por la cual a los ojos de los demás él estaba así es porque él había pecado. Y 4, ella había perdido la compañía de un esposo sano. ¿Sí me explico? Había perdido la compañía de un esposo sano. Honestamente, hermanas, ¿cómo se sentirían si de repente a su esposo estuviera lleno de llagas purulentas, rascándose, aguzanado, la piel se le cae a pedazos como si tuviera lepra, que se está perdiendo, que se está quejando de dolor día y noche? ¿Serías la mujer más feliz? No. Pongámonos en los zapatos de ella, en lo que ella estaba sufriendo. Es más, existe la probabilidad de que ella habló desde el dolor, no desde su corazón. Va de nuevo la idea. Existe la probabilidad de que ella haya hablado desde el dolor y no desde su corazón. Eso no justifica lo que dijo. Lo que dijo fue muy grave. Lo dijo, punto. Maldice a Dios y muérete. Pero cuando hablamos desde el dolor, hermanos, ¿hablamos con sensatez? No. ¿Es eso justificable en cuanto a lo que decimos? No, claro que no. Pero repito por tercera vez, existe la posibilidad de que esta mujer haya hablado desde el dolor y no desde el corazón. Una pregunta, hermanos. Al que me responda esta pregunta, ¿qué pasó? Ya se puede ir. Está exento, ¿no? A ver, una pregunta, hermanos. En los 42 capítulos que tiene el libro de Job, ¿cuántas veces es reprendida la esposa?
Por Dios, corrijo. En los 42 capítulos del libro de Job, ¿cuántas veces la esposa es reprendida por Dios? Ninguna. ¿Por qué? Pues porque yo sabía por lo que había pasado, el dolor que ella humanamente sentía interiormente en su corazón. Dios sabía el dolor que estaba pasando, Raquel. Puede haber dos cosas. Primera, porque conocía realmente el corazón de ella, sabía cómo ella iba a actuar, pero también por el amor que le tiene a Job. Entonces, Sabía cómo era, cómo iba a actuar y por el amor que le tiene a Job. ¿Qué más? Pablo. Porque Job dice que la reprende. Sí. Pero ¿cuántas veces Dios reprende a la esposa? Ninguna. La pregunta es ¿por qué, hermano Arellanes? Yo pienso que porque, ¿cómo se llama? Sí estaba a la altura también espiritualmente de Job, hermanos. Solo que las circunstancias, porque pasaron tiempos. El tiempo que pasó cuando Dios le quita sus bienes, pasa por ese dolor, pasa por el dolor de la muerte de sus hijos. Y no, aunado a eso, ve a su esposo con una enfermedad Terrible, sí, ajá, tremenda. sí. Yo creo que una persona cuando pierde todo eso, hermano, cae en un estado depresivo. Sí, Y al caer en ese estado depresivo, las personas no actúan realmente en sus 5 sentidos. es altamente probable que ella haya caído en una depresión, porque incluso Job cayó en una depresión. Sí, hermano, Sí. entonces yo pienso que ahí está ahora sí que... Pero la pregunta es ¿por qué Dios en ningún momento, por qué no hay ninguna reprensión, Daniel? A lo mejor por lo que comentabas, ¿no? Que no fue una respuesta sincera, una respuesta que viniera de su corazón, sino como de labios para afuera. Entonces, no sé, a lo mejor al saber Dios que no era algo, Que venía del corazón. Ok. lo pasó para una reacción natural del hombre. No estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente estoy escuchando las opiniones, ¿ok? Raquel. Dios tuvo misericordia y compasión, con lo mismo que José. Melissa. Porque la prueba era para Job, ok. A ver, Paloma. Porque Dios sabía, Dios sabía que Satanás iba a usar a su esposa, o sea, Ajá. estaba siendo usada Sí, para tentar a Job. sí. Entonces era como de, bueno, con ella no es ahorita. Ok. Alma, vale la pena, hermanos, vale la pena darnos unos minutos porque son cosas que pocas veces consideramos. Alma. podría pensar que Dios conocía lo que era entregar un hijo, ¿no? Ajá, sí, Entonces pienso que en ese sentido es lo único que sabe, porque él sufre dolor, ¿no? De perder un hijo. ajá. Bien, creo que había, hermana María. Porque el propósito era hacia Job, no a la esposa. Ajá. Bueno, déjenme plantear otras preguntas. Entonces, como no hablaba desde el corazón, ¿lo que dijo esta mujer no era malo? Vamos por partes. ¿Era malo? Sí. Sí. 2. Entonces, como no habló desde el corazón, ¿Dios pasa por alto el pecado? No. ¿Sí nos damos cuenta? Si ella habló no desde el corazón, ella dijo algo grave. Maldice a Dios. Y habló con menosprecio. Muérete. Dios no pasa por alto, hermanos, el pecado. Pero en su misericordia entendió el dolor de esta mujer. ¿Sí me explico? No lo justificó, claro que no. Entendió el dolor de esta mujer.
Entendió que lo que ella estaba diciendo era el resultado de todo ese cúmulo emocional que lo que la había agobiado. Aclaro de nuevo, no está pasando por alto el pecado. Hago un paréntesis. Job, ¿qué hacía todos los días por sus hijos? Era un sacerdote ante Dios que ofrecía sacrificios por los pecados de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aunque la Biblia no lo dice, ¿podemos intuir que hacía lo mismo por su esposa? Sí. Claro que sí, por supuesto. Yo estoy seguro que él hacía sacrificios por su esposa. Sí, de hecho la reprende como una mujer necia has respondido. Hermanos, ¿merecía la reprensión? Sí. ¿Actuó bien Job? Sí. Pero él no le habló con menosprecio, él corrigió la situación. Y si en ese momento corrigió la situación, yo quiero pensar que Job en un momento platica con su esposa, la hace entrar en razón, ora a Dios para que tenga misericordia de ella, como lo vamos a ver con el resto de los amigos. Quiero pensar que ella termina entrando en razón, Dios conoce su corazón y termina haciendo con ella algo. Dios, ¿qué es? Perdonándola. Ojo, hermanos, la prueba era para la familia, no nada más para Job. No, Job es el protagonista, pero la prueba era para toda la familia. Porque cuando alguien en tu casa está y tiene un problema, está enfermo, pierde algo, ¿a ti no te importa? ¿A ti no te pasa nada? ¿A ti no te afecta? Claro que sí, la prueba era para toda la familia. Por eso dije hace rato, tenemos que estar preparados para cuando alguien de nuestra familia sea probado en extremo, que nosotros seamos ese soporte emocional, físico y espiritual, y no el instrumento de Satanás para hacerle caer. Al final, lo vamos a ver, no sé cuándo, porque no sé cuándo vamos a terminar. Dios termina dándole de nuevo hijos, bendiciéndola, lo cual significa que hay algo que ella sí hizo. ¿Qué fue? Corrigió y se quedó con su esposo. ¿Podemos interpretar eso como que ella entró en razón y se puso a cuentas con Dios y con su esposo? Claro que sí, hermanos, por supuesto que sí. Y entonces Dios en su gracia decide no reprenderla, porque aunque no justifica el pecado, tiene misericordia de la situación en la que ella está y la perdona. ¿Podía haberla reprendido? ¿Podía haberla disciplinado? Sí. Entonces cuidado, hermana, porque no te vayas con la idea, el pastor dijo que si yo un día digo algo desde el dolor, Dios lo va a entender y no me va a castigar. No, yo no estoy diciendo eso. Estamos analizando una situación en la vida de esta mujer en la que Dios, ¿verdad?, está actuando por gracia, y porque es mi opinión que Job como sacerdote en algún momento ofrecería también sacrificio para que Dios perdonara a su esposa. Los varones que están aquí, hermanos, recuerden, somos sacerdotes de nuestro hogar y tenemos que llevar a nuestras familias ante Dios todos los días. Hermana, si en tu hogar no hay un varón, hazlo tú. Lleva a tu familia todos los días ante Dios. Interceda ante Dios. Señor, mi hijo pecó, pero perdónalo. En tu gracia, perdónalo, corrige el camino, obra conforme a tu justicia. Satanás y sus demonios terminaron frustrados, porque nunca escucharon de la boca de Job lo que ellos querían. A pesar del dolor, este hombre se mantuvo firme. Fue acorralado por todos lados, fue dolor tras dolor, pero él nunca maldijo a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. En verdad,